He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Así que he venido para romper las cadenas que lo atan. Dos hermanos unidos por el afecto pero separados por la sangre se enfrentan en una lucha de fe y poder. La vida de Moisés cambia para siempre cuando descubre sus raíces hebreas, aceptando el llamado divino para desafiar al imperio más grande de la historia y liberar a su pueblo de las cadenas de la esclavitud. Hablo de la película El Príncipe de Egipto. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo inicia en el antiguo Egipto, donde se observa a los esclavos hebreos que a pesar de sufrir maltratos, cantan con esperanza, suplicando a su Dios por liberación y anhelando un futuro en la tierra prometida. Como medida de control demográfico, el faraón ordena la ejecución de los bebés hebreos. Jochebed, una esclava hebrea, coloca a su hijo recién nacido en una cesta hecha a mano y lo deja flotar en el Nilo para protegerlo de los soldados del faraón. Su hermana Miriam sigue la cesta y milagrosamente el niño sobrevive a los peligros del río y es encontrado por la reina Tuya. Lo adopta y lo llama Moisés, criándolo como si fuera hermano del heredero al trono. Años después, Moisés se divierte junto a su hermano adoptivo Ramsés en una carrera de caballos improvisada que culmina con la destrucción de un templo en construcción. Al regresar al palacio, son reprendidos por el faraón. Se queja de que los dioses lo atormentan con hijos insensatos, destructivos y blasfemos. Su sueño es formar un imperio, mientras que ellos parecen dedicarse únicamente a destruir templos. Para defender a Ramsés, Moisés asume la responsabilidad del incidente y le dice al faraón que él fue quien insistió a Ramsés a participar en la carrera. Sin embargo, el faraón les reprocha al no entender el concepto de responsabilidad y le recuerda a Ramsés las obligaciones que su nacimiento conlleva según las antiguas tradiciones. Le advierte que cuando él pase al siguiente mundo, Ramsés será visto como la estrella de la mañana y de la noche. A pesar de esto, Ramsés argumenta que el daño causado a un templo no destruye siglos de tradición. El faraón le responde que un eslabón débil puede romper la cadena de una poderosa dinastía. En ese momento, la reina interviene para calmar los ánimos. Finalmente, el faraón cede y permite que Ramsés se retire. Moisés interroga al faraón sobre la razón de su dureza hacia Ramsés, recordándole que toda la culpa recae sobre él. Sin embargo, el faraón responde que jamás deberá cargar un peso tan grande como la corona que pronto pasará a Ramsés. Asegura que su comportamiento no puede estar influenciado por nadie, ni siquiera por Moisés. Este último, en cambio, le aclara que lo único que Ramsés desea es su aprobación. Está convencido de que nunca lo decepcionará y anhela una oportunidad para demostrarlo. El faraón considera la propuesta de Moisés y le solicita que se retire. Tras este intercambio, Moisés y Ramsés comienzan a dialogar sobre la situación actual. Ramsés se describe a sí mismo como el eslabón débil de la cadena, pero Moisés intenta animarlo, sugiriendo que es patético pensar de esa manera. Ramsés, preocupado por la imagen que proyecta debido a las imprudencias de Moisés, recibe palabras de aliento. Este último le aconseja dejar de angustiarse y le asegura que todo saldrá bien. Luego, Moisés menciona que llegarán tarde al banquete de esa noche, lo cual inquieta a Ramsés, quien teme a enfrentarse nuevamente a la ira de su padre. Desesperado, Ramsés expresa que está perdido y se siente como un hombre muerto. No obstante, Moisés le responde con confianza que nadie lo notará al entrar, lo cual resulta ser completamente falso, ya que son recibidos con aplausos por una multitud. La reina se dirige a Ramsés para informarle que ha sido nombrado príncipe del reino y ahora es el encargado de dirigir todos los templos. Le sugiere que se acerque a su padre para expresarle su agradecimiento. En ese momento, Moisés propone que los sumos sacerdotes ofrezcan tributo a su nuevo líder, el faraón naciente, y los sacerdotes presentan una ofrenda especial, una esclava llamada Séfora. Cuando Ramsés se aproxima a ella, Séfora casi muerde su mano debido a su carácter hostil ante esta situación. Ramsés decide ofrecerle el regalo a Moisés. Sin embargo, ella responde con desdén que no es propiedad de nadie, mucho menos de un príncipe mimado. Moisés exige respeto hacia Séfora en su calidad de príncipe de Egipto. Sin embargo, ella replica con firmeza que no merece tal consideración. En medio de un tenso forcejeo, Moisés sostiene con determinación la cuerda que mantiene atada a Séfora. Al escuchar la exigencia de ella para que la libere, finalmente accede a su petición. No obstante, en un giro inesperado, la empuja y la hace caer en una piscina. La reina, que observa la escena, se muestra visiblemente decepcionada ante la conducta del joven. Por su parte, Ramsés no puede contener la risa y ordena que sequen cuidadosamente a Séfora antes de llevarla a los aposentos de Moisés. Aprovechando la ocasión, Ramsés nombra a Moisés arquitecto real, entregándole un anillo simbólico que representa su nuevo estatus y responsabilidad. Más tarde, Moisés, dominado por el arrepentimiento, acude a la habitación de Séfora con la intención de enmendar su acción. Sin embargo, solo encuentra a otra persona atada en su lugar. Decidido a actuar, se dirige a la ventana y distingue a Séfora montada en un camello, a punto de ser descubierta por los guardias.
En un acto de astucia y valentía, Moisés opta por distraer a los vigilantes, informándoles que hay alguien retenido en su habitación. Gracias a esta maniobra, los guardias se alejan, lo que permite que Séfora logre escapar sin ser capturada. Moisés la sigue y alcanza a verla reunirse con dos hebreos, Miriam y Aarón, quienes resultan ser sus propios hermanos. No obstante, al aproximarse comprende que ya es demasiado tarde. Séfora ha partido a toda prisa montada en su camello. Miriam se sorprende al ver a Moisés y expresa su incredulidad ante su presencia en aquel lugar. Con evidente emoción le comenta a Aarón que siempre supo que Moisés regresaría algún día para liberarlos. Sin embargo, Moisés cuestiona por qué habría de hacerlo. Miriam le responde con firmeza que es su hermano y le pregunta si acaso nunca se lo han revelado. Moisés, visiblemente confundido, asegura que jamás le han comunicado nada al respecto. Cuando Miriam intenta tocarlo, él se aparta con brusquedad y le advierte con desdén: "Cuidado, esclava". Aarón interviene de inmediato procurando suavizar la tensión. Ofrece disculpas por el comportamiento de Miriam y explica que el agotamiento del trabajo ha nublado su juicio, sugiriendo que se encuentra confundida. No obstante, Miriam se mantiene firme e insiste en que sabe perfectamente con quién está hablando y le asegura a Moisés que no es el príncipe de Egipto que cree ser. Moisés queda sorprendido y profundamente desconcertado ante tales palabras. Aarón le aconseja que no preste atención a Miriam, pero ella reafirma con convicción su declaración. Es hijo de su madre, Jocabed, y por tanto su hermano. A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, Moisés responde con tono amenazante, advirtiendo que será castigada por su insolencia. Miriam reitera entonces que su madre lo colocó en una canasta para salvarle la vida. Intrigado, Moisés pregunta: ¿salvarme de quién? A lo que ella responde que debería formular esa pregunta al hombre a quien llama padre. A medida que la confusión crece en su interior, Miriam añade que Dios lo ha preservado con un propósito: convertirlo en el libertador de su pueblo. Enfurecido, Moisés le advierte nuevamente que se arrepentirá de sus palabras. Sin embargo, Miriam comienza a entonar una canción que su madre solía cantarle cuando era un bebé. Al escucharla, algo profundo e inexplicable se despierta en su interior, lo que lo impulsa a regresar al palacio. Esa misma noche, una perturbadora pesadilla le revela la verdad sobre los acontecimientos que rodearon su nacimiento. En su visión presencia cómo las madres hebreas son despojadas de sus hijos, quienes son arrojados al río para ser devorados por cocodrilos. Asimismo, contempla el instante en que su verdadera madre y sus hermanas lo colocan en una cesta, en un desesperado intento por protegerlo de la muerte. Al despertar, Moisés se dirige apresuradamente hacia los murales del palacio, donde descubre la representación de aquellos trágicos sucesos. Con el corazón desgarrado ante la crudeza de la realidad, se encuentra con el faraón, quien, en un estado cercano a la paranoia, le explica que los hebreos están aumentando en número a un ritmo alarmante y que deben ser erradicados para evitar cualquier posible rebelión. Afirma además que no son más que esclavos, lo que provoca la profunda indignación de Moisés, quien decide marcharse. Al día siguiente, Moisés permanece sumido en la reflexión, meditando sobre todo lo ocurrido, mientras la reina intenta consolarlo. Lo abraza con ternura y le asegura con firmeza que él es su hijo. Ante la angustia que lo consume, Moisés le pregunta a la reina por qué lo eligieron a él. Ella responde con serenidad que no fueron ellos quienes lo escogieron, sino los dioses, y como si intentara acallar su tormento interior, le entona una melodía suave y reconfortante. Más tarde, Ramsés declara que durante la noche, los dioses le concedieron una visión reveladora. No solo restaurará ese templo, sino que lo convertirá en una obra aún más grandiosa y memorable. Entretanto, Moisés permanece abstraído, visiblemente afectado por sus pensamientos. Mientras recorre el lugar, observa cómo los esclavos son maltratados y azotados por los guardias. A lo lejos, presencia la cruel tortura de uno de ellos, debilitado por la fatiga y la extenuación. Impulsado por la indignación, Moisés corre para defenderlo. Sin embargo, en el forcejeo termina accidentalmente causando la muerte del guardia, quedando expuesto ante la mirada atónita de todos los presentes, incluido Ramsés. Avergonzado y sobrecogido por la magnitud de lo ocurrido, Moisés huye precipitadamente. No obstante, Ramsés logra detenerlo y lo confronta, asegurándole que ha sido testigo de todo y que es consciente de que ha acabado con la vida de un guardia. Aún así, Ramsés afirma que se encargará de que la verdad jamás salga a la luz. Moisés replica que nada de lo que diga podrá alterar la realidad de lo sucedido. Entonces, Ramsés le recuerda con firmeza que él es Egipto, la estrella de la mañana y de la noche. Declara con autoridad que, si decide que el día es noche, así quedará consignado. Por lo tanto, Moisés será aquello que él determine que sea.
Aunque Ramsés insiste en su inocencia, Moisés responde que sus palabras han perdido todo valor. Ya no puede permanecer allí, pues todo en lo que siempre creyó se ha desmoronado. Ya no es quien pensaba ser. Desconcertado por sus palabras, Ramsés lo insta a buscar respuestas preguntándole al hombre a quien alguna vez llamó padre. En respuesta a esto, Ramsés le pide que regrese. Sin embargo, Moisés sostiene con firmeza que no puede hacerlo y se marcha con determinación. Vagando por el desierto, se siente abrumado por la inclemencia del sol y la escasez de agua. Tropieza, sus sandalias se rompen y la frustración comienza a invadirlo. En un momento de desesperación, se despoja de su vestimenta y de sus accesorios, conservando únicamente el anillo que Ramsés le había obsequiado. De pronto, una tormenta de arena lo envuelve. En medio de ese caos, un camello que transporta una bolsa de agua se cruza en su camino. Moisés intenta sujetar la bolsa, pero termina sucumbiendo al desmayo. El animal lo arrastra y de manera casi providencial, ambos llegan a la tierra de Madián, donde Moisés logra beber agua de una fuente y recuperar parcialmente sus fuerzas. Más tarde, mientras deambula aún debilitado, observa a unos bandidos que acosan a unas niñas. Decidido a intervenir, libera los camellos de los agresores para distraerlos. Sin embargo, el agotamiento vuelve a vencerlo y cae en un pozo de agua. Las niñas intentan rescatarlo, pero en ese preciso instante aparece Sefora. Al reconocerlo, decide dejarlo caer nuevamente. No obstante, unas ancianas intervienen con prontitud y consiguen rescatarlo, brindándole cuidados con esmero. Poco después llega el padre de Sefora, quien le comunica que ahora forma parte de su hogar y que su llegada es considerada una bendición. Esa misma noche será su invitado de honor. Sefora le explica entonces a Moisés que su padre es Jetro, el sacerdote de Madián. Durante la cena, Jetro expresa su gratitud tanto por los alimentos como por la presencia de Moisés, a quien todos honran en esa ocasión. Los presentes aplauden en señal de respeto, pero Moisés se siente incómodo y le pide a Jetro que no hable de ese modo, pues considera que no ha hecho nada en su vida que merezca tales honores. Jetro le responde con serenidad que primero rescató a Sefora en Egipto y posteriormente salvó a sus otras dos hijas de unos bandidos. Finalmente le pregunta si realmente cree que tales actos carecen de importancia. Parece no comprender plenamente el verdadero significado del honor. Para ilustrar su punto, Jetro le entona una canción cargada de sabiduría y simbolismo. A través de sus palabras y enseñanzas, Moisés comienza a vislumbrar una nueva forma de entender el universo, descubriendo que el auténtico valor de una persona no reside en su posición ni en sus logros materiales, sino en la capacidad de servir a un propósito mayor, el bienestar de los demás. Jetro, al percibir el dolor que habita en el corazón de Moisés y consciente de que no tiene un lugar al cual regresar, decide consolarlo y le ofrece la oportunidad de reconstruir su vida. Con el paso del tiempo, Moisés se convierte en pastor y poco a poco logra ganarse el respeto y el afecto de Sefora. Así, ambos terminan uniéndose en matrimonio y comparten una etapa marcada por la serenidad y la felicidad. Cada mañana, Moisés despierta, besa a Sefora y le expresa su amor antes de partir a cuidar de sus ovejas. Sin embargo, un día, al notar la ausencia de una de ellas, se adentra en el desierto y llega hasta una cueva, donde presencia una zarza ardiendo de manera sobrenatural, sin consumirse. En ese instante, una voz divina lo llama por su nombre y le ordena que se quite las sandalias, pues está pisando tierra sagrada. Intrigado y sobrecogido, Moisés pregunta quién habla, y la voz responde: "Yo soy el que soy". Incapaz de comprender plenamente el significado de aquellas palabras, Moisés insiste en saber más. Entonces la voz se revela como el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés le pregunta qué desea de él, y la voz le manifiesta que ha visto la opresión que sufre su pueblo en Egipto y ha escuchado su clamor. Por ello, ha descendido para romper las cadenas que oprimen a su pueblo y conducirlo hacia la tierra prometida, un lugar donde fluyen la leche y la miel en abundancia. La voz divina le asegura a Moisés que cuando se presente ante el faraón, su boca será instrumento de la suya. Sin embargo, Moisés expresa profundas dudas acerca de su capacidad para guiar a otros, temiendo que no le crean ni escuchen sus palabras. La voz le responde con firmeza que le indicará exactamente qué decir en cada momento. Aún así, Moisés no puede evitar recordar su pasado como enemigo de ese mismo pueblo. Fue príncipe de Egipto, hijo del hombre que ordenó la muerte de sus hijos. Abrumado por la culpa, se siente incapaz de convertirse en su mensajero y cuestiona cómo podría dirigirse a ellos sin ser rechazado. Ante esta vacilación, la voz divina lo reprende por su falta de fe y le ordena actuar. La presencia de Dios es tan imponente que Moisés se llena de temor ante tal manifestación. No obstante, la voz le asegura que estará con él cuando se enfrente al rey de Egipto. Le advierte, además, que es posible que el faraón no atienda a sus palabras. Por ello, Dios extenderá su mano y azotará al Egipto con todo su poder. Luego le entrega un bastón y le explica que, mediante él, realizará
realizará prodigios, reafirmando que nunca lo abandonará. Tras este profundo y transformador encuentro con lo divino, Moisés regresa a su hogar para compartir su experiencia con Séfora. Conmovido y lleno de fervor, relata cada detalle de lo vivido. Séfora, visiblemente impresionada, le recuerda que sigue siendo solo un hombre. Sin embargo, Moisés le pide que observe a su familia. Ahora son libres, poseen un futuro, albergan esperanza y sueños, y cuentan con la promesa de una vida digna. Es precisamente eso, le dice Moisés, lo que anhela para su pueblo. Por ello, ha decidido aceptar la misión que Dios le ha encomendado. Séfora, conmovida y comprensiva, lo abraza con ternura y compartiendo su anhelo de libertad le asegura que lo acompañará en esta travesía. Así juntos emprenden el camino de regreso. Al llegar a Egipto, se encuentran con un pueblo hebreo exhausto y sumido en la desesperación. Al entrar en el palacio, Moisés experimenta una mezcla de emoción y nostalgia al reencontrarse con Ramsés, quien ahora ostenta el título de faraón y vive junto a su esposa, Nefertari, y su hijo. Ramsés, sorprendido pero visiblemente complacido de verlo con vida, le confiesa que siempre creyó que había muerto. También le pregunta por su atuendo, sin ocultar su curiosidad ante su nueva apariencia. Acto seguido declara que perdona de manera definitiva todos los crímenes atribuidos a Moisés, recordándole que a sus ojos siempre será el príncipe de Egipto. Sin embargo, Moisés, con honestidad y serenidad, le responde que, aunque lo sigue considerando un hermano, nada es ya como antes. Ahora sabe que es hebreo y que el Dios de su pueblo le ha hablado, manifestándole su voluntad de que los suyos sean liberados. Ramsés se muestra incrédulo ante tales afirmaciones, por lo que Moisés lo invita a presenciar el poder de su Dios transformando su bastón en una serpiente. No obstante, Hotep y Hui responden exhibiendo sus propias habilidades al realizar el mismo prodigio, invocando a diversas deidades egipcias. Aún así, la serpiente de Moisés devora a las otras dos, evidenciando la supremacía de su poder. Más tarde, en privado, Ramsés le pregunta a Moisés la verdadera razón de su visita. En respuesta, Moisés le muestra a los esclavos y le cuestiona qué es lo que ve en ellos. Ramsés afirma que contempla un Egipto más glorioso que el que su padre le legó, pero Moisés deja claro que no comparte en absoluto esa visión. Ramsés, sin intención de entrar en discusión, afirma que debe respetar las antiguas tradiciones y asumir la carga que heredó de su padre. Ante esto, Moisés le pregunta si realmente comprende quién fue su progenitor. Ramsés, convencido, responde que fue un gran líder. Sin embargo, Moisés le recuerda que su padre cargaba sobre sus manos la vida de cientos de niños inocentes. Ramsés replica con frialdad, calificándolos como simples esclavos, a lo que Moisés responde con firmeza que para él esos esclavos son su pueblo y que ya no permanecerán ocultos en el desierto mientras ellos continúan sufriendo bajo su opresión. Irritado, Ramsés le pregunta si ha regresado con la intención de liberar a esos esclavos. En respuesta, Moisés le devuelve el anillo que en el pasado recibió como símbolo de su vínculo, expresando con ello su pesar y su renuncia. Ramsés, lleno de indignación, declara que no reconoce a ese Dios del que Moisés habla y que no liberará a su pueblo. Asegura, además, que no será recordado como el eslabón débil de su linaje. Acto seguido, le ordena a Moisés que comunique a los hebreos que a partir de ese momento sus labores se duplicarán, tanto en nombre de su Dios como en el suyo propio. Los hebreos, enfurecidos por el castigo impuesto por Ramsés, descargan su frustración contra Moisés, arrojándole barro. Moisés intenta calmarlos, explicando que jamás fue su intención aumentar su sufrimiento, sino que solo busca cumplir la voluntad divina. Sin embargo, Aarón lo confronta con dureza, cuestionando desde cuándo a Dios le han importado los esclavos y desde cuándo Moisés ha mostrado un interés genuino por ellos. Insinúa que su preocupación surgió únicamente después de descubrir su origen hebreo. Séfora intenta consolar a Moisés, instándolo a no prestar atención a esas palabras, pero él, abatido, admite que Aarón tiene razón y confiesa que no vio el sufrimiento de su pueblo porque no quiso verlo. En ese momento, Miriam interviene y expresa su vergüenza ante las palabras de Aarón. Moisés, visiblemente afectado, le pide disculpas a Miriam y rompe en llanto. Ella lo consuela con dulzura, recordándole que ha sido esclava toda su vida y que, aunque Dios no respondió a sus oraciones durante mucho tiempo, siempre veló por él. Le recuerda que lo salvó del río, lo guió a lo largo de su vida y que ahora incluso lo protege de la ira del faraón. Con firmeza, Miriam le ruega que no los abandone. Inspirado por sus palabras, Moisés observa a los hebreos, toma su bastón y se pone en pie y decidido. Al ver a Ramsés navegando por el Nilo, Moisés se aproxima y le exige en voz alta que libere a su pueblo de inmediato. Ramsés, en lugar de tomarlo en serio, se limita a reír y le dice que sigue insistiendo con lo mismo. Moisés le advierte que no puede continuar ignorando esta demanda, pero Ramsés, con desdén, declara que no escuchará más a ese hebreo necio y ordena a sus guardias que lo lleven ante él. En ese momento, Moisés escucha la voz de Dios que le ordena tomar el bastón en sus manos. Él lo sumerge en el agua y el río se convierte en sangre, provocando el pánico entre los guardias, quienes retroceden asustados.
Todos quedan aterrorizados por lo sucedido. Ramsés es incapaz de comprender lo que acaba de presenciar. Ordena a Otep y Hui que le expliquen la situación. Con engaños y artimañas, los sacerdotes recurren a jugo de frutilla para teñir el agua, simulando el milagro de Moisés. Este truco logra confundir a Ramsés temporalmente, y los sacerdotes afirman que no existe ningún dios, instando a Moisés a que abandone su misión, a la que califican de inútil. Ramsés asegura que ha tolerado lo suficiente y que esto debe finalizar ahora. Sin embargo, Moisés responde que apenas están en el comienzo. Aarón le advierte a Moisés que si él mismo ha presenciado el fraude de los sacerdotes, también el faraón conserva un gran poder sobre ellos. Moisés le concede la razón, admitiendo que el faraón efectivamente tiene poder. Puede arrebatarles los alimentos, el hogar, la libertad. Incluso con una sola orden puede llevarse a sus hijos e hijas y hasta quitarles la vida. Sin embargo, hay algo que jamás podrá quitarles: la fe. Con voz firme, Moisés les pide a todos que mantengan su fe, pues Dios les mostrará sus maravillas. Con determinación y sin intenciones de rendirse, Moisés recibe de Dios el mandato de desatar las 9 plagas sobre Egipto, sumiendo al país en el dolor y sufrimiento para forzar al faraón a liberar a su pueblo. Las plagas arrasan con la tierra, ranas, insectos y animales invaden Egipto, mientras lluvias de granizo y fuego azotan a guardias, sacerdotes y al mismo faraón, evidenciando la ira divina en cada rincón de la nación. En un momento de calma, Moisés se acerca nuevamente a Ramsés. Este, con un tono desafiante, le sugiere que lo deje adivinar, desea que libere a su pueblo y le ordena que se marche. Moisés, decidido, le responde que es hora de poner fin a ese conflicto de una vez por todas. Recuerda cómo ese palacio está lleno de memorias, evocando el momento en que Ramsés intercambió las cabezas del templo de Ra. Ramsés con desdén le recuerda que él también estuvo presente en aquella ocasión, participando activamente en el acto. Sin embargo, Moisés insiste en que la culpa recae sobre Ramsés, quien tomó la decisión. Ramsés menciona un episodio en el que colocó un hipopótamo sobre un cocodrilo y este último sobre un halcón. El sacerdote, convencido de que aquello era un presagio, decidió ayunar durante 2 meses, lo que provocó la furia del faraón. Ramsés reprocha a Moisés por las constantes complicaciones que siempre trae consigo y al final añade que siempre ha estado a su lado para ayudarlo a salir de los problemas. En ese instante, Ramsés pregunta por qué las cosas no pueden ser como en el pasado. Justo entonces llega su hijo y expresa su miedo, cuestionando qué hace Moisés allí y si no es él quien es responsable de todo lo que está ocurriendo. Ramsés asciende ante la afirmación de su hijo y luego dirige una mirada furiosa hacia Moisés preguntándose ¿pero por qué? A lo que Moisés responde con firmeza: porque ningún reino debe sostenerse sobre la espalda de los esclavos. Le advierte que su obstinación solo está avivando la sed de Egipto y que esta situación podría resolverse si simplemente dejara libres a los hebreos. Sin embargo, Ramsés replica con desdén que nadie tiene autoridad para decirle qué hacer ni puede amenazarlo. Él es la estrella de la mañana y de la noche. Él es el faraón. Moisés le advierte que algo mucho más terrible se avecina, algo más allá de lo que nadie ha visto jamás, capaz de destruir todo lo que Ramsés ama en la vida. Le pide que piense en su hijo, pero Ramsés responde con frialdad: eso es precisamente lo que hago. Los hebreos solo han traído problemas y mi padre supo muy bien cómo controlar al pueblo hebreo, y exclama en voz alta que terminará el trabajo de su padre y que habrá un gran llanto, uno como no ha habido antes o habrá jamás. Moisés, viendo el mural de la masacre de los primogénitos de los israelitas y viendo que la historia se repetirá una vez más y sabiendo que el hijo de Ramsés morirá en el proceso, descorazonado e incapaz de convencer a su hermano, se retira no sin antes decirle a Ramsés que esto pesará sobre su cabeza. Moisés informa a su pueblo que el Señor le ha hablado de nuevo. Les instruye que tomen un cordero y marquen el umbral de sus puertas con su sangre, ya que esa noche recorrerá la tierra de Egipto para acabar con todos los primogénitos. Sin embargo, cuando vea la marca en sus puertas, continuará su camino y la plaga no los afectará. Esa noche, el ángel de la muerte atraviesa la tierra de Egipto, acabando con la vida de todos los primogénitos egipcios, incluido el propio hijo de Ramsés. Mientras perdona a los primogénitos israelitas, lleno de culpa y amargura, Ramsés coloca a su hijo sobre un pedestal de piedra y lo cubre con un manto. Moisés se acerca a su dolorido hermano y Ramsés, con rabia, le concede permiso a él y a su pueblo para partir. Moisés intenta tocar a Ramsés, pero este, enfurecido, se aparta y le ordena que lo deje en paz, afligido y abrumado por la responsabilidad de lo sucedido. Moisés se aleja del palacio de Egipto, llorando amargamente por el dolor y sufrir que ha causado a su hermano y a quienes alguna vez consideró su familia. Séfora se esfuerza por consolar a Moisés, mientras Miriam entona una canción con la misma intención de aliviar su angustia. A la mañana siguiente, los israelitas, llenos de alegría, abandonan su vida de esclavitud. Moisés guía a su pueblo fuera de Egipto en dirección al monte Sinaí. Sin embargo, al acercarse al Mar Rojo, su felicidad se transforma en horror al percatarse de que un resentido y vengativo Ramsés, junto a su ejército, se aproxima
rápidamente. Los egipcios están a punto de acorralarlo, pero Dios invoca un remolino de fuego que bloquea el avance de Ramsés y sus soldados. Todos miran a Moisés, quien también está sorprendido por lo que acaba de suceder. Luego se adentra en el mar y recuerda las palabras que Dios le había confiado. Con esta voz tú has de realizar mis maravillas. Moisés divide las aguas del Mar Rojo permitiendo el paso a él, su familia y su pueblo. Los israelitas, asombrados y llenos de emoción, cruzan el mar a pie durante la noche. Sin embargo, la columna de fuego se extingue y Ramsés se sorprende ante el milagro realizado por Moisés. Ordena a sus hombres no quedarse ahí parados y les instruye para que persigan a los fugitivos. Asustado, Moisés advierte a los hebreos que los egipcios vienen tras ellos. Justo cuando los egipcios están a punto de alcanzar a los israelitas, han logrado escapar del inminente peligro. Las aguas regresan a su cauce, ahogando a los guerreros egipcios junto con sus caballos y carros. No obstante, Ramsés sobrevive al ser arrojado contra una roca por la brutal corriente del agua. Al ver que los egipcios han cesado su persecución, todos quedan atónitos ante lo sucedido, incluso Moisés. Luego se abrazan con alegría al darse cuenta de que finalmente están a salvo. Moisés abraza a Miriam y le expresa su agradecimiento. Por último, celebran su libertad. Sin embargo, antes de continuar su camino, Moisés escucha los gritos de dolor y furia de Ramsés, quien desde lejos exclama su nombre 2 veces. Así se despide por segunda y última vez de su hermano, seguro de que nunca volverá a verlo. Luego, Moisés regresa junto a su pueblo. Séfora lo abraza con alegría y le dice que contemple a su gente, pues son libres, lo que llena su corazón de profunda satisfacción. Finalmente, en la cima del monte Sinaí, Moisés recibe las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos de Dios. Las presenta ante su pueblo no solo como un símbolo de la alianza con el Creador, sino también como los cimientos esenciales de su futuro. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.